sobre un operativo que realizamos el sábado en la calle de Mayorazgo, asociado a la obra de Mítica, y está conmigo la secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, la maestra Liliana Villalobos. Buenas tardes. La subprocuradora Leticia Quiñones, Leticia, y la directora general de Regulación e Impacto Ambiental, Lilian Guille. De las cosas que queremos comentarles como un primer comunicado, como un primer mensaje importantísimo del gobierno de la ciudad, es que el orden y las formas de desarrollo para la ciudad que nosotros queremos mantener es en el marco de la legalidad, en el marco de un esquema que busca la sustentabilidad para la ciudad, en el marco también de condiciones de inclusión y condiciones que permitan la participación y el reconocimiento de los derechos de las personas. Nos parece, y justamente el operativo por eso se condujo en esta zona del proyecto de Mítica, nos parece que la forma en la que los vecinos estuvieron informando y estuvieron quejándose desde hace tiempo sobre la manera en la que Mítica ha impactado su región, la del pueblo de Joco, debe de tomarse en cuenta. El viernes nosotros recibimos por la tarde la comunicación de que estaban siendo talados árboles en esta zona. Llegamos aproximadamente a las 6 de la tarde, ya no había gente trabajando y nosotros necesitábamos documentar la flagrancia para poder denunciar ante la fiscalía. Regresamos al día siguiente a las 9 de la mañana y ahí logramos detener a las personas que estaban talando, del grupo Mítica, que estaban talando esta zona de la ciudad. Lamentablemente quienes han estado en algún momento en las zonas de poda o de tala saben que estos procedimientos son muy rápidos, y cuando nosotros llegamos estaban ya talados todos o muchos de los árboles que estaban en interés de talar. Platicamos con los vecinos y tuvimos una retroalimentación. Una de las cosas que nos preocupa muchísimo de esta condición, de este suceso, es que teníamos una mesa de diálogo con Mítica que nos permitiera revisar las condiciones bajo las cuales se estaba llevando a cabo este proyecto, y nos parece lamentable que hayan roto esta mesa de diálogo y que haya sucedido esto de la tala de árboles. Le voy a pedir a mi colega Lilian Guille que nos dé un poquito más de detalle sobre el proceso que se dio, sobre algunas de las condiciones del proyecto, y posteriormente le voy a pedir a la secretaria Villalobos y a la subprocuradora que nos den también su mensaje. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como ustedes saben, el proyecto de Mítica es un proyecto que viene desde el año 2009. En la pantalla podemos ver todo lo que se ha construido o está en proceso de construcción, y por lo tanto en la Secretaría de Medio Ambiente, en particular en el área que encabeza, que es la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, contamos con 3 expedientes. El último es el expediente justamente de un PATR que para desarrollar justamente este deprimido de Mayorazgo, que fue el que ocasionó el operativo del sábado por la mañana. Sí, ¿no? Sí, sí cambia. No sé por qué. Cambia. Sí, cambia acá. Ok.
El PATR que les comento, bueno, se les otorgó a la empresa a través de permiso administrativo temporal revocable para utilizar un espacio del dominio público, en este caso para hacer un deprimido y una plaza conocida como Plaza de Integración. El 26 de mayo de 2017 se les otorga por la administración anterior a la empresa y con una vigencia de 10 años. Obviamente el PATR, este permiso, tiene condiciones que se deben de cuidar para poder hacer lo que tenía previsto. Como podemos observar, y ya lo estamos haciendo con fecha del día de hoy, el permiso tiene causales por las cuales revocarlo. Por lo tanto, nosotros, atendiendo a lo estipulado en la fracción tercera de la 10ª cláusula del mismo permiso, vamos a solicitar nosotros, la Secretaría de Medio Ambiente, la revocación del PATR para que todo lo relacionado a este documento, quede sin efecto. Toda vez que se hicieron acciones fuera o sin contar con las autorizaciones, lo cual ya es una causal para revocar el permiso del que hablamos. El PATR pretendía, un paso a desnivel en calle Real de Mayorazgo desde Universidad con las pendientes correspondientes para dejar un área a nivel de suelo con una superficie a intervenir de 4.799 metros cuadrados y construcción de 3.269 metros cuadrados. Esto iba a permitir accesos a los estacionamientos de Mítica y a sus patios de maniobras y acceso al centro Vancomer, con una rampa de acceso y salida. Este es el plano que se entregó en su momento para hacer la planta de trazo, para hacer la autorización. Con respecto a la autorización que se ha manifestado, otorgó la Secretaría de Medio Ambiente, en efecto, encontramos un documento en los expedientes con fecha 15 de noviembre de 2018, en donde se hizo la evaluación en materia de impacto ambiental para un proyecto denominado Mítica Etapa 3A, Universidad 1200. Solicitud de autorización consistía en un estacionamiento para 4.180 cajones, 2 edificaciones para uso de oficinas, es decir, dos torres de 35 niveles y una plaza de integración y el deprimido, que es lo que se autoriza. Como pueden ver, ahí tenemos una imagen de la autorización fechada con el 15 de noviembre de 2018. En el resuelve de este documento, es decir, lo que se autoriza es una autorización condicionada en materia de impacto ambiental, es finalmente cómo se establece esta autorización, lo pueden leer exactamente como se señala. Se otorga a favor de los copropietarios la autorización parcial condicionada en materia de impacto ambiental para la realización de única y exclusivamente el proyecto fase 2, que era justamente el deprimido de Avenida Universidad a la calle Puente de Joco sobre Mayorazgo. Se les autoriza condicionado, como le digo, es decir, es una resolución autorizando condicionadamente el derribo de 80 árboles por considerarse que impedían la ejecución del proyecto que ellos estaban planteando. Eso también lo podemos observar dentro de la autorización condicionada que les comento. Y hay una condicionante que es la 1.2 dentro de esta resolución administrativa, que justamente dice que no podrá desarrollarse ninguna obra relacionada con esta autorización sin obtener los vistos buenos que emita CEMOVI y la Secretaría de Seguridad Pública en ese entonces, porque estamos hablando de una autorización de la administración anterior. Por lo tanto, si no se detenían previo al inicio de obras, no podían realizar nada relacionado con la obra, y por lo tanto el derribo de arbolado era justo la preparación del sitio, una de las etapas de la obra que se pretendía
llevar a cabo sobre la calle de Real de Mayorazgo. El arbolado con autorización parcial, como les comentamos, para trasplante y derribo que se autorizó para llevar a cabo el permiso, el PATR, fueron 47 trasplantes que están identificados en este plano y 80 derribos, una vez que cumplieran con los vistos buenos de CEMOVI y de la Secretaría de Seguridad Pública, como se denominaba en su momento. De esos, la afectación que ellos realizan en la tarde del 3 y por la mañana del 4 de mayo, que es por lo que acudimos a la zona, fueron exactamente 54 derribos de las especies que se indican en la lámina y 7 trasplantes, los cuales estamos revisando una serie de características justo para poder determinar cuáles van a ser los criterios de sanción administrativa. Es muy importante que sepan que la sanción que estamos determinando en materia administrativa es independiente al procedimiento judicial que se está llevando en la Fiscalía Especial de Delitos Ambientales y Protección Urbana. Lo que estamos considerando principalmente son los artículos 203 y 214 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, en donde estamos sobre todo utilizando la segunda fracción para la multa, la fracción 5 para la reparación del daño ambiental y la fracción 8 para hacer la revocación de este documento denominado PATR. Los mínimos y máximos de la sanción quedan establecidos en la siguiente tabla. Estamos hablando de que en total podríamos estar determinando un mínimo de 7 millones, poco más de 7 millones de pesos y un máximo de poco más de 50 millones de pesos. Esto se tiene que determinar muy puntualmente haciendo un estudio a profundidad de las especies, ubicaciones, alturas, diámetros del arbolado que fue afectado en los días 3 y 4 de mayo por empleados de la empresa Mítica. Y por último, lo que comentaba la secretaria, bueno, pues tenemos listas de asistencias que demuestran que estábamos llevando un proceso de trabajo, de diálogo con la empresa, en donde una de las cosas que platicábamos con ellos era justo que la autoridad actual de la Secretaría de Movilidad no consideraba oportuno el PATR o las actividades del PATR motivo de la autorización, tanto que tenemos un escrito por parte de la propia Secretaría de Movilidad en donde nos concluyó, a petición nuestra, a petición de una servidora en particular, que la construcción y operación del deprimido Mayorazgo no es técnicamente favorable debido a que la propuesta presentaba inconvenientes en su operación. Hasta este momento, el documento que nosotros conocemos por parte de CEMOVI, fechado o recibido en mis oficinas el 24 de abril, señalaban que no era favorable para la Secretaría de Movilidad este proyecto. Y bueno, secretaria, ese sería el informe con respecto a lo acontecido con el proyecto Mítica. Gracias, Lili. Sí, ¿te parece? Sí. Buenas tardes, pues comentar que la Procuraduría Ambiental y el Ordenamiento Territorial también muy preocupada por las irregularidades, ¿no? Por el hecho ilícito cometido por Mítica. Inició una actuación de oficio y que a través de nuestra unidad de geointeligencia estamos generando la información técnica, además del análisis jurídico, para que se impongan las sanciones administrativas, para que se impongan las responsabilidades penales, pero no solo eso, o sea, para que se restituya también, ¿no?, a la ciudadanía todo el impacto ambiental de estos árboles que fueron podadas y que, bueno, que vamos a estar trabajando con todas las dependencias del gobierno central, no solo para este caso, sino para todos aquellos en los que haya una violación a los derechos de los ciudadanos. Recordemos que la Procuraduría es el garante de los derechos de los habitantes de esta ciudad, no solo en materia ambiental, sino urbana, y todos los derechos que constituye nuestra Constitución. Y que, bueno, pues ahí estaremos trabajando de la mano siempre que haga falta. Gracias. Gracias, secretaria. Sí. Muy buenas tardes a todos y a todas, secretaria Marina Robles. En efecto, lamentablemente, pues estamos viendo nuevamente cómo
a la normatividad y sobre todo a las disposiciones que se establecieron en las autorizaciones respectivas. En este momento, a mí como Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo que me gustaría enfatizar nuevamente es que en este nuevo gobierno estamos viendo todos aquellos proyectos que causan un impacto urbano o un impacto ambiental de manera coordinada entre las diversas instancias que pueden justamente con su conocimiento y su expertise, además de con las facultades que le otorga la ley, hacer valer justamente pues, todo aquello que nos lleve a un nuevo ordenamiento urbano de la ciudad. Hemos trabajado, como lo ha mencionado la doctora Robles, con esta desarrolladora y con otras también, en el sentido de establecer las nuevas reglas del juego. Estamos, les hemos informado, sobre todo en este caso, de la necesidad que teníamos y que tenemos todavía de revisar con exhaustividad toda la serie de autorizaciones que la administración anterior le otorgó a este desarrollo, que como bien dice Lilian, pues es un desarrollo pues que tiene ya bastantes años y que justamente la mesa se estableció para saber cuál ha sido el cumplimiento que el desarrollo ha dado a las leyes tanto en materia ambiental como en materia urbana. Y insisto, también este trabajo lo hemos venido desarrollando con las demás autoridades que tienen también atribuciones en el caso, como es en este asunto muy en particular la Secretaría de Movilidad. Asimismo, hemos estado trabajando con la Secretaría de Protección Civil para otros temas relacionados con el desarrollo y en este momento, a raíz del conocimiento y de la revisión que la propia Secretaría de Movilidad ha hecho al proyecto, nos ha llamado mucho la atención que justamente abandonaran estas mesas de trabajo donde se estaba tanto revisando el proyecto como viendo el cumplimiento en materia de las disposiciones establecidas en el dictamen de impacto urbano, entre otros dictámenes que fueron emitidos para este desarrollo. Seguiremos trabajando muy de la mano con nuestros colegas, de manera coordinada. Este es un tema intersectorial y desde luego muy atentos a salvaguardar los derechos que tienen los vecinos de Choco en relación a este megaproyecto que lamentablemente hoy en día vuelve a incurrir en una falta grave que tiene justamente que ver con el impacto ambiental en esa zona, que de por sí ha sido una zona con muchísimas presiones y que desde luego no vamos a dejar de actuar de manera coordinada y transparente frente a la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Si tuvieran alguna pregunta. Sí, iniciamos con preguntas. Es Luis Méndez de Efecto TV. Gracias. Buenas tardes, secretaria. Usted comenta que el día 3 de mayo les informan por la tarde sobre esta tala de árboles. Esto se lo comento porque los vecinos están asegurando que hubo una omisión por parte de la Secretaría que usted encabeza por la hora y las horas que tardaron en llegar. Solo que a mí no me queda claro cuando usted dice que le informan en la tarde, cuando en un Twitter a las 10 de la mañana la propia SEDEMA responde a un tuit de un ciudadano que les dice sobre esta tala a las 10:11 y en la propia cuenta de la SEDEMA a las 10:52 de la mañana es cuando ustedes responden. Entonces, ¿supieron a las 10:52 o supieron a las 6 de la tarde? Eso respecto a la hora para ser exactos. A las 6 de la tarde llegamos. Como parte de los protocolos que se siguen para el diseño de estos operativos, hay que hacer una preparación, efectivamente, y digamos pasa de las áreas de comunicación a las áreas técnicas. Cuando el área técnica recibe la información, era ya el inicio de la tarde,
y nosotros tenemos que preparar el protocolo. Una de las cosas que son importantes de preparar no es que nosotros podamos llegar como, digamos, como si puede llegar eventualmente un vecino a irrumpir en una obra de un particular, y tenemos que documentar y llevar el conjunto de información que nos permite mostrar el delito, ¿no? Y entonces justo parte de lo que hicimos tuvo que ver con este proceso de preparación que nos llevó a estar a las 6 de la tarde. ¿Qué cosa? Entiendo la misma frustración que tienen los vecinos ligadas a un operativo que se da y que se encuentra un conjunto de árboles talados, que es justo lo que estamos queriendo que no suceda en la ciudad. La misma frustración de los vecinos la tenemos las personas que trabajamos en el gobierno de la ciudad. Nos parece que, y por eso insistía yo en la velocidad con la cual puede desarrollarse este tipo de acciones de tala, ¿no? Que las vivimos en la ciudad y las vivimos también en otras partes en el suelo de conservación. Entiendo muy bien esta exasperación de los vecinos de que debimos haber llegado en un momento en el que los árboles estaban todavía sin talar. Nuestros procedimientos y el mismo tiempo de traslado nos hizo que llegáramos cuando los árboles estaban talados. Entonces la autoridad tardó en llegar para frenar Entiendo que usted me diga, entiendo los procedimientos, secretaria, pero tardaron más de 24 horas en llegar a un No lugar. tardamos más de 24 horas. Nosotros llegamos más o menos a las 6 de la tarde, pero teníamos que poder mostrar la flagrancia del delito. No podíamos, no estaban ya los trabajadores cuando nosotros llegamos, por lo tanto no teníamos manera de demostrarla y tuvimos que regresar al día siguiente a las 9 de la mañana para poder mostrar, y ahí sí encontramos a los trabajadores para poder demostrarla. Ok, a mí me gustaría preguntarle sobre esta plaza de integración. En el mapa que ustedes nos muestran, y de acuerdo a las mismas denuncias de vecinos, hay otro complejo de árboles en la zona de los puntos morados. Si podemos regresar, por favor. En la que sigue, mostró una parte de árboles que están señalados. Los propios vecinos están señalando que esos otros árboles que están en morado y que se alcanzan o que ya no, supongo que por ahí los tiene usted, ahí. Toda esa parte de la superior derecha están asegurando los vecinos que también van a ser talados porque tienen los permisos. Se taló toda la parte del camellón, pero está incluso esa propia fotografía que ustedes nos están señalando, es que va a haber más tala de árboles. ¿Es así? Que no deben realizar. A ver, pero entonces mi pregunta concreta sería, ¿va a haber más tala de esos árboles? No hay autorización completa para eso. O sea, no tienen una autorización y por eso nosotros estamos iniciando el procedimiento. Hay algo que aclarar aquí. Todo el expediente es a partir de que se les otorga un PATR. Con esta acción que cometió la empresa, lo que vamos a hacer nosotros como Secretaría de Medio Ambiente es solicitar la revocación del PATR. Por lo tanto, se empiezan a caer todas las autorizaciones asociadas. ¿Qué vamos a hacer? Ellos tenían una autorización parcial, es decir, condicionada a retirar o a derribar 80 árboles. Llegamos, tenían 54, no permitimos que continuaran, y lo que vamos a hacer ahora es revocar, solicitar a Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad la revocación del PATR, que es el permiso administrativo temporal revocable. Y finalmente, esta plaza de integración ya no va de acuerdo al estudio que les entregó la CEMOVI, en donde dice que no es viable. En consecuencia, ¿esa plaza de integración o ese proyecto de integración ya no iría? Son dos cosas. Si al revocar el permiso, pues se cae todo lo que tiene que ver con el deprimido y la plaza de integración. Tenemos que solicitar la revocación correspondiente porque es en otra dependencia, que es Patrimonio Inmobiliario. Y con lo que dice CEMOVI dijo, como nos están proponiendo la movilidad, no hay manera de que se haga, pero seguían estudiando el tema. Ahora la condición ahorita es otra, porque ellos incurrieron evidentemente en una alteración del procedimiento tanto legal como de diálogo que llevábamos.
Entonces lo que vamos a buscar es revocar ese permiso que tenían ante patrimonio inmobiliario. ¿Cuánto tiempo llevaría esto? Lo solicitamos el día de hoy. Si ustedes saben, el operativo fue el día sábado, se acredita el delito y entonces hacemos la solicitud del día de hoy y con gusto estaremos comunicándonos con Patrimonio Inmobiliario para tenerlos informados. Gracias. Continuamos con Samuel Adam de Reforma. Gracias, buenas tardes. Tengo distintas preguntas. Primero, esta sanción económica, ¿quién determina si son de 7 millones a poco más de 50 millones? Y las denuncias penales, ¿ya es la propia autoridad penal quien va a determinar las responsabilidades administrativas? Así es. La sanción administrativa, nosotros como Secretaría de Medio Ambiente tenemos la facultad para poder determinarla. Tiene mucho que ver, les comentaba, se empieza a hacer la revisión de todo el inventario del arbolado que tenemos, que es justamente las características, especie, edad, altura, diámetro del tronco, diámetro también de la fronda, son todas las características que hay que revisar para ver, pero además otra de las cosas es nosotros ya estamos determinando que es un delito grave, que es una situación grave, entonces por lo tanto estamos entre los mínimos y los máximos que les estamos considerando, pero hay que ser muy puntuales para determinar cada uno de estos elementos. Y a una posible inhabilitación, por ejemplo, ¿esto le tocaría a la propia Secretaría o quién determinaría? Pues es una responsabilidad en realidad asociada a una autorización que dio la administración anterior. Y tenemos que revisar qué cosas. En realidad, los puntos que están ahí es que es la empresa quien rompió las condiciones del proceso, porque tenía que haber esperado a que se culminara la autorización de manera completa. Tenían una autorización parcial condicional. También él menciona que el viernes a las 18 horas más o menos ustedes hicieron la visita fuera de la flagrancia que no pudieron ver en este momento. ¿Qué del estado de la tala vieron el viernes antes de la visita del sábado, donde ya estaban los 54 ejemplares de estimación? Una cosa que hicieron para desarrollar su procedimiento de tala es que los vecinos se los podrán corroborar, prácticamente cubrieron la calle de Mayorazgo, no solamente uno de los carriles, sino el segundo carril donde se sale, digamos, de la plaza comercial. Habían puesto unas vallas metálicas que cubrían de manera que no se viera fácilmente lo que había sucedido. O sea que el viernes no pueden hacer un estimado de cuánto del avance de la tala había. Yo no tengo. ¿Tienes una? El levantamiento lo hicimos ayer, puntual, es decir, sabemos que son 54 árboles, ya sabemos qué especies son y estamos, pero el viernes consideramos que estaban a la mitad del total que lograron conseguir. Cuando llegamos, como comenta la secretaria, bueno, pues sí, ya no había personas a quien reclamar una acción, porque en ese momento incluso ni siquiera sabíamos quién la estaba realizando, ¿no? El día viernes. Y en esta cuestión, ¿no hay algún tipo de protocolo, algún apoyo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana que pudieran haber solicitado para evitar o para poder frenar, si bien no detener en flagrancia porque no estaba, que se pudiera frenar que del viernes al sábado, cuando ya fue el operativo, se talaran más árboles? Los protocolos de atención, que además nos apoya incluso el C5, por ejemplo, que estuvo muy pendiente de todo esto. Cuando llega los policías, les muestran el permiso condicionado. Entonces ellos hacen obviamente pues, ¿no? Retroceden en el procedimiento hasta que nosotros llegáramos, porque digamos, los abogados, el procedimiento completo. No es fácil hacer este tipo de procedimientos porque, bueno, hay abogados también de la otra parte y se pueden incurrir en algunas cosas que después puedan ser más difíciles de componer. Entonces, sí se actuó, se llegó, pero se mostró este permiso diciendo que era el permiso total cuando en realidad es un permiso condicionado. Esta visita también fue el viernes de parte de la Secretaría. El sábado en la mañana fue cuando la policía llegó, ahí sí, llegó por apoyo del C5 cuando se estaba llevando a cabo el acto. Entonces se muestra un permiso que, como bien les comento, no era un permiso que les...
Es decir, no estaba autorizada la tala, dado que la autorización era condicionada. También entiendo que hay obras de mitigación, una de estas entiendo también tenía que ver con mayorazgo. ¿El PATR no era obligado para que también hubiera una vialidad o un desfogue de toda esta construcción que se hace? ¿O no toma esto, pues, la mitigación obligada de la construcción? Sí, en el expediente se propone como una medida de integración siempre y cuando consiguiera los permisos correspondientes. Si no tenía los permisos, incluso el PATR lo indica perfectamente, ¿no? Debía de tener los permisos correspondientes, y no podían hacerlo. Y ahora tendrían que proponer otra obra de mitigación para la vialidad. Así es, y la tiene que autorizar CEMOVI, si no, no lo pueden hacer. ¿Y todas las empresas que tuvieron o que tienen el contrato tendrían que retomarlo de nuevo para no incurrir en esto? ¿A qué empresas? Empresas que tenían permisos de construcción, tienen que se dieron en la administración pasada, ¿tendrían que retomar el tema para no incurrir en delito? En realidad, las empresas que tengan los permisos correspondientes, pues tienen los permisos, ¿no? Lo que en este caso pasó es, no los tienen, les faltan 2 permisos o 2 vistos buenos por parte de 2 dependencias del gobierno de la ciudad, por lo tanto la autorización no se culminó. Ellos no debieron de haber hecho esta actividad. Correcto, Ahora, entendido. También hay otra, en Universidad 1200 también es otra de las construcciones que lo que antes era